La venganza de la esposa oculta. Atención, amantes de las historias de justicia. Permanezcan con nosotros hasta el final, porque la traición que están a punto de presenciar es tan fría y calculada que les hará cuestionar el verdadero valor de la lealtad. Dale, me gusta y suscríbete. Y no olvides dejarnos un comentario. Cariño, no puedo esperar a la fiesta de la empresa de esta noche. Por fin podremos aparecer juntos en público. Esta vez, no tengo que inventar una excusa para dejar a Carmen en casa. Carmen Torres leyó esas palabras en el teléfono móvil de su marido, y su mundo se vino abajo en segundos. 8 años de matrimonio. 8 años creyendo que Pablo la protegía de las fiestas de la empresa por amor. 8 años de ser la esposa perfecta, inteligente y dedicada que abandonó una prometedora carrera para apoyar sus sueños. Pero en ese momento, mirando el mensaje que le había enviado a Laura Herrera, su secretaria de 24 años, una única verdad se cristalizó en la mente brillante de Carmen. Ella no era la esposa protegida, era la esposa oculta. Pablo no se avergonzaba de llevarla a las fiestas, se avergonzaba de ella. Mientras observaba desde la ventana de su ático en Madrid, viendo la vida seguir como de costumbre abajo, Carmen tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si Pablo quería ocultarla, ella se volvería imposible de ignorar. Si él pensaba que podía reemplazarla con una joven ingenua, descubriría que había subestimado por completo a la mujer con la que se casó. La venganza, después de todo, es un plato que se sirve mejor frío. Y Carmen tenía toda la paciencia del mundo para preparar el festín perfecto. En la próxima fiesta de la empresa, esa en la que Pablo finalmente presentaría a Laura como su nueva socia, él recibiría la sorpresa de su vida, porque Carmen Torres, la mujer simple que él tanto se avergonzaba de mostrar, estaba a punto de transformarse en el peor adversario que jamás había enfrentado. El juego había comenzado. Y esta vez, Carmen pondría las reglas. Suscríbete a nuestro canal para no perderte la historia de triunfo de Carmen. Y el descubrimiento y la preparación. El sol de Madrid era implacable sobre los ventanales de su ático de lujo en Salamanca, pero Carmen apenas notó el calor. Sus ojos oscuros, normalmente brillantes y expresivos, estaban fijos en la pantalla del teléfono, temblando en sus delicadas manos. Los mensajes que acababa de descubrir en el móvil de Pablo eran como puñaladas directas a su corazón. Cariño, no puedo esperar a la fiesta de la empresa de esta noche. Por fin podremos aparecer juntos en público. Había enviado Laura, la secretaria de su marido. Yo también, mi amor. Esta vez no tengo que inventar una excusa para dejar a Carmen en casa, respondió Pablo, el hombre con el que había compartido los últimos 8 años de su vida. Carmen cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cuántas veces le había dicho Pablo que las fiestas de la empresa eran solo asuntos de negocios, que a ella le resultarían tediosas, que prefería protegerla del entorno corporativo hostil? ¿Cuántas veces ella le había creído, incluso sintiéndose especial por tener un marido tan considerado? Ahora todo encajaba. Los constantes viajes de trabajo, las llamadas susurradas, el perfume diferente en su ropa, las noches que llegaba a casa demasiado tarde para cualquier reunión de negocios. Pablo no la estaba protegiendo, la estaba ocultando. La mujer de 29 años se levantó lentamente del sofá de cuero italiano que habían elegido juntos. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de mármol mientras caminaba hacia el balcón con vistas panorámicas a la ciudad. Abajo, la vida seguía con normalidad, como si el mundo no acabara de terminar para ella. Carmen era todo lo que cualquier hombre podría desear. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con un máster en Derecho Mercantil
había renunciado a una prometedora carrera en un bufete internacional para apoyar los sueños de Pablo, cuando él decidió expandir su empresa de importación, Torres Global. Su belleza era natural, pero su inteligencia analítica y estratégica siempre había sido su verdadero activo, ayudando a Pablo a construir su imperio, aunque él nunca lo reconociera públicamente. Ella revisaba contratos, identificaba vacíos legales, sugería expansiones de mercado. Todo entre bastidores, siempre entre bastidores. Mirando el horizonte madrileño, Carmen sintió que el dolor de la traición se cristalizaba en una determinación gélida, una sed de justicia que puso su mente a trabajar a máxima velocidad. Esa misma noche, mientras Pablo estaba trabajando hasta tarde, código para estar con Laura, Carmen se encerró en su oficina privada. Las paredes estaban decoradas con sus diplomas y certificaciones. Ahora serían sus armas. Ella accedió discretamente al correo corporativo de Pablo y comenzó a trazar un mapa de cada reunión importante y cada inversor clave que asistiría a la próxima fiesta anual de la Asociación de Importadores Españoles en el Hotel Ritz. La fiesta era el evento más importante de su calendario y sería el escenario de la aniquilación de Pablo. Durante los días siguientes, Carmen mantuvo su rutina, preparando el desayuno y fingiendo interés en las historias de su marido. Pero en secreto, se preparaba como una jugadora de ajedrez. Llamó a viejos contactos, abogados y proveedores. Ella estaba construyendo su propia red, preparando el terreno. ¿Qué harías tú si descubrieras una traición así? ¿Confrontarías de inmediato o tramarías tu venganza? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. 2. La maquinaria de la venganza se pone en marcha. Una semana después del descubrimiento, Carmen ya no era la misma. Por fuera seguía siendo la esposa amable, pero por dentro era un motor de guerra. El primer movimiento, la identidad ficticia. Carmen se reunió con Elena Vázquez, la organizadora de eventos más discreta y efectiva de Madrid. El plan. Carmen obtendría una invitación VIP a la gala, no como esposa, sino como Carmen Montenegro, representante de un consorcio de inversores europeos interesados en el mercado latinoamericano. Elena creó la identidad con documentos impecables, incluyendo tarjetas de visita y credenciales. El segundo movimiento, el aliado inesperado. Carmen sabía que Ricardo Mendoza, el mayor rival de Pablo en el sector, asistiría. Ricardo, un hombre elegante y culto, siempre había mostrado un interés respetuoso por la inteligencia de Carmen. En una serie de encuentros casuales estratégicos, en el Museo Thyssen y en una cafetería de Chueca, Carmen le dio sutiles pistas a Ricardo sobre la falta de aprecio de Pablo por su capacidad. Esto era crucial. Ricardo sabía que Pablo subestimaba a su esposa. El tercer movimiento, la asesoría legal. Carmen se reunió con Miguel Santos, su antiguo profesor de Derecho Corporativo. Ella le presentó meticulosamente todos los correos electrónicos, análisis de mercado y estrategias que había desarrollado para Torres Global durante 8 años. Ella había documentado cada contribución, a espaldas de Pablo. Miguel, le dijo con frialdad profesional, tengo pruebas de una contribución intelectual sustancial al negocio familiar. Miguel quedó asombrado. Carmen, esto es oro puro. Si tu matrimonio llegara a terminar, algo puede estar a punto de suceder, interrumpió Carmen con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El cuarto movimiento, la vanidad de Laura. Esa misma tarde, Lena Panarena, su amiga periodista, le confirmó a Carmen que Pablo había registrado a Laura como su socia de negocios para el evento, planeando presentarla a los inversores. La sangre de Carmen hirvió.
Pablo no solo estaba reemplazándola, estaba borrando su contribución intelectual para dársela a su joven amante. Esa noche, cuando Pablo regresó de su reunión tardía, Carmen estaba más radiante que nunca. «Mañana por la noche voy a salir con Elena. Cena y una película», le dijo con serenidad. «Claro que no me importa. Que te diviertas», respondió Pablo, apenas ocultando su alivio. Si Carmen estaba ocupada, no tendría que inventar excusas. Carmen sonrió una vez que él se fue. Mañana por la noche, Pablo descubriría que había subestimado por completo a la mujer que había jurado amar. ¿Crees que Carmen está planeando una venganza demasiado dura o que la humillación pública es lo único que hará que Pablo pague por sus mentiras? Dinos tu opinión. Dis-moi. El momento de la revelación. El salón de eventos del Hotel Ritz estaba en su máximo esplendor. A las 7:30 p.m., Pablo llegó con Laura del brazo. Ella, deslumbrante en un vestido rosa palo, sonreía con la ingenuidad de quien cree haber ganado un premio. Pablo la presentó a los demás empresarios como su nueva socia de negocios y consultora estratégica, mientras las esposas experimentadas intercambiaban miradas cómplices. A las 8:10 p.m., Carmen, convertida en Carmen Montenegro, hizo su entrada. El efecto fue instantáneo. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda que comunicaba poder y una elegancia imponente. Su cabello recogido y su maquillaje impecable resaltaban su autoridad natural. Carmen fue recibida por Elena, quien anunció en voz alta: «Carmen Montenegro, representante del Consorcio de Inversores de Barcelona». Mientras Pablo se encontraba justo donde Carmen predijo, en la barra principal, negociando con los ejecutivos japoneses de Tanaka Industries, Carmen entabló conversación con Ricardo Mendoza. «Señorita Montenegro», dijo Ricardo, besando su mano con admiración genuina, «he oído que busca socios visionarios». «Así es, señor Mendoza», respondió Carmen con una voz suave pero profesional. «Me han hablado maravillas de su empresa. Permítame preguntarle, ¿conoce a Pablo Torres? He oído mucho sobre su Torres Global». «Ah, sí», respondió Ricardo con una sonrisa irónica. «Un competidor, competente, debo admitir, aunque sus métodos a veces son cuestionables». «¿Cuestionables?». Carmen fingió sorpresa. Justo en ese momento, Pablo se acercó, intrigado por la impresionante mujer que acaparaba la atención. Al ver el rostro de Carmen, su mundo se detuvo. Era su esposa, pero no la Carmen sumisa que él conocía. Esta mujer emanaba confianza, poder y una sofisticación que nunca le había permitido ver. «Jade», susurró Pablo, dando un paso adelante. «Disculpe», respondió Carmen, fingiendo confusión con una actuación digna de un Goya. «Creo que me confunde. Soy Carmen Montenegro, representante del Consorcio de Inversores de Barcelona». Ricardo observó la interacción con creciente interés. «Lo siento», balbuceó Pablo, completamente desorientado. «Se parece mucho a alguien que conozco». «Oh, qué interesante. Usted debe ser Pablo Torres», dijo Carmen con una sonrisa fría. «Ricardo me estaba contando sobre los métodos innovadores que utiliza su empresa». La palabra innovadores llevaba un tono que hizo que a Pablo se le helara la sangre. ¿Cómo sabía ella del acuerdo con los japoneses? «Ricardo», continuó Carmen, su voz suave como la seda, pero afilada como una cuchilla. «Usted mencionó algo sobre métodos cuestionables. Como inversora, necesito entender completamente los estándares éticos de las empresas que consideramos». En ese momento, Laura se acercó. «Cariño, los japoneses preguntan dónde has ido. Quieren finalizar los detalles del contrato». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura acababa de llamar a Pablo cariño delante de Ricardo Mendoza,
y la misteriosa inversora. Peor aún, no se dio cuenta de que la inversora era, de hecho, la esposa de su amante. Ricardo levantó una ceja, disfrutando claramente de la situación. ¿Su secretaria?, preguntó Carmen con un tono inocente. «Ella», Pablo tartamudeó, completamente perdido. «¿En realidad?», dijo Laura, con una confianza ingenua que hizo que a Carmen le diera una mezcla de lástima e irritación. «Soy socia de negocios de Pablo y, bueno, somos pareja». «Qué perspectiva tan interesante», dijo Carmen suavemente. «¿Y su esposa? ¿Ella sabe de esta asociación?» Ahí fue. La anatomía de la destrucción. Los 5 segundos de silencio que siguieron a la pregunta de Carmen parecieron una eternidad. Pablo estaba paralizado. Laura, aún sin darse cuenta de la verdadera identidad de la inversora, se rió. ¿Su esposa? Oh, señorita Montenegro, esa es una historia complicada. Pablo está en proceso de separarse. Es una mujer muy simple. No entiende nada de negocios, ya sabe. Se queda en casa, no tiene ambiciones. No es como nosotras, mujeres modernas e independientes. Cada palabra de Laura fue como un puñal para Pablo, que observaba con horror cómo su amante destruía cualquier posibilidad de salir de esto con dignidad. «Qué perspectiva tan interesante», dijo Carmen, su voz ganando un filo peligroso. «¿Y qué clase de estrategias ha desarrollado usted para la empresa, señorita Herrera?» Laura enrojeció, claramente sin saber qué responder. Su papel era básicamente decorativo. «¿Saben?», continuó Carmen, su voz manteniendo el tono suave, pero con una frialdad calculada. «Es interesante cómo funcionan las empresas familiares. Muchas veces, la verdadera estratega detrás del éxito es alguien que trabaja entre bastidores, sin reconocimiento público». Pablo cerró los ojos, sabiendo exactamente a dónde se dirigía. «Por ejemplo», continuó Carmen, sacando discretamente unos documentos de su bolso de mano. «Estuve revisando algunos materiales sobre Torres Global antes de nuestra posible asociación, y descubrí algo fascinante. La mayoría de las estrategias de expansión, los análisis de mercado más innovadores e incluso los contratos más lucrativos parecen haber sido desarrollados por alguien con formación legal avanzada, una especialización en derecho mercantil internacional». Hizo una pausa teatral. «A menos que», continuó, con una sonrisa diabólica en los labios, «el verdadero estratega fuera alguien muy cercano al señor Torres. Alguien con acceso íntimo a toda la información de la empresa. Alguien que trabajó incansablemente entre bastidores, sin recibir jamás crédito público». En ese momento, Elena se acercó al grupo, seguida por 2 hombres elegantes que Carmen reconoció. Periodistas de expansión, el medio de negocios más importante de España. «Carmen, me gustaría presentarte al señor Tomás Restrepo y al señor Carlos Vega de Expansión. Están haciendo un reportaje especial sobre inversores internacionales en España», dijo Elena, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Los periodistas saludaron a Carmen con respeto. «Estábamos debatiendo preocupaciones éticas sobre ciertas empresas locales», dijo Carmen con elegancia. «¿Preocupaciones éticas?», preguntó Tomás Restrepo, inmediatamente interesado. «El uso de información privilegiada, relaciones personales inapropiadas para obtener ventajas competitivas». Carmen añadió su voz, cortando el aire como una espada. «La apropiación indebida de propiedad intelectual». Las palabras cayeron como una bomba. Pablo finalmente entendió que no había escapatoria. Su esposa no solo había descubierto la aventura, había preparado su destrucción completa y pública. «¿Propiedad intelectual?», preguntó Carlos Vega, con sus antenas periodísticas completamente activas. «¿Sí?», respondió Carmen, entregando los documentos a los periodistas. «Tengo aquí evidencias de que ciertas empresas se han apropiado sistemáticamente del trabajo intelectual
de colaboradores no reconocidos, específicamente cónyuges, que contribuyeron significativamente al desarrollo de estrategias empresariales sin recibir el crédito o la compensación adecuada. Pablo intentó intervenir. Esos documentos son privados. Tú no puedes. En realidad, sí puedo. Lo interrumpió Carmen, su máscara de Carmen Montenegro finalmente cayendo. Porque todos estos documentos fueron desarrollados por mí, Carmen Torres, su esposa, la mujer que usted permitió que su amante llamara simple y sin ambiciones. El impacto de la revelación fue sísmico. Laura palideció, dándose cuenta de que había estado insultando a una mujer mucho más formidable de lo que jamás imaginó. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Ricardo rió abiertamente, encantado con el espectáculo. «Caballeros de la prensa», continuó Carmen, ahora hablando con la autoridad de una ejecutiva experimentada. «Tengo una propuesta. ¿Qué tal una entrevista exclusiva sobre la propiedad intelectual femenina en el mundo de los negocios? Tengo una historia fascinante sobre cómo mujeres talentosas son sistemáticamente borradas de los éxitos que ayudan a construir». Mientras los periodistas concertaban citas y Ricardo ofrecía información adicional sobre las prácticas dudosas de su competidor, Laura finalmente encontró el coraje para hablar. Tú eres realmente su esposa». Carmen se volvió hacia ella con una mirada que mezclaba lástima y desprecio. «¿Lo soy? O mejor dicho, lo fui, porque después de esta noche, creo que nuestro matrimonio ha llegado definitivamente a su fin. No sabía que eras inteligente, capaz, poderosa. No, cariño. Tú te creíste la versión que Pablo presentaba de mí. ¿Alguna vez te preguntaste cómo un hombre mediocre como Pablo logró construir un imperio de negocios completamente solo?» Laura no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «En cuanto a ti, mi querido exmarido», dijo Carmen a Pablo, que permanecía en silencio, destruido. «Espero que hayas disfrutado de tu última fiesta como propietario de Torres Global, porque a partir de mañana, cuando mis abogados presenten la demanda de divorcio, descubrirás exactamente qué porcentaje de la empresa me pertenece legalmente». Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asimilaran. «Durante 8 años, documenté meticulosamente cada contribución, cada estrategia, cada análisis. Y según la ley, los cónyuges tienen derecho a una compensación por las contribuciones intelectuales a los negocios familiares». La cara de Pablo perdió todo el color restante. «Por cierto», continuó Carmen con una sonrisa que era puro veneno. «Ricardo, creo que hablamos de una posible asociación entre tu empresa y mi futuro emprendimiento independiente». «Sería un honor, Carmen», respondió Ricardo, besando su mano con admiración genuina. «La venganza», dijo Carmen en voz baja, mirando a Pablo y Laura por última vez. «Es verdaderamente un plato que se sirve mejor frío, y ustedes dos acaban de ser servidos». Con eso, tomó el brazo de Ricardo y se alejó, dejando atrás los escombros de la vida que había construido con Pablo y los sueños ingenuos de Laura. Detrás de ella, podía escuchar el sonido de las cámaras fotografiando a la pareja destruida y las voces de los periodistas haciendo preguntas cada vez más agresivas. Carmen Torres había muerto esa noche. En su lugar, nació una mujer más fuerte, más inteligente y definitivamente más peligrosa. Y su imperio no había hecho más que empezar. Comenta tus pensamientos sobre el resultado final. ¿Crees que Carmen hizo lo correcto al exponerlo públicamente? Vio el triunfo en la cima de Madrid. 6 meses después, el sol de la mañana bañaba la oficina ejecutiva en el piso más alto de la Torre de Cristal. Carmen Montenegro, el nombre que Carmen había adoptado profesionalmente tras el divorcio,
ajustó delicadamente su taza de porcelana mientras revisaba los informes financieros de su nueva empresa. Solo 6 meses habían pasado desde aquella noche transformadora en el Ritz, y Carmen había construido un imperio que rivalizaba con cualquier cosa que Pablo hubiera soñado. Montenegro. Consultoría Estratégica era el nombre de su firma. Ricardo Mendoza entró en el despacho, elegante como siempre, pero ahora había algo en sus ojos que Carmen reconoció perfectamente: admiración genuina y un toque de reverencia. Ya no era el empresario poderoso cortejando a una potencial inversora. Era un socio igual que reconocía a una igual. «Buenos días, Carmen», dijo, besando delicadamente su mano. «Los números del tercer trimestre son impresionantes. Nuestra joint venture ha superado todas las proyecciones». «Buenos días, Ricardo. Por favor, siéntate. Tenemos mucho que discutir sobre la expansión en Colombia». Mientras se acomodaba en el sillón de cuero italiano, un mueble que ella misma había elegido para que coincidiera con la decoración minimalista y poderosa de su oficina, Carmen se permitió un momento de satisfacción. La asociación entre Montenegro Estratégica y las empresas de Ricardo se había convertido en una de las más rentables del sector. Pero el verdadero placer no provenía solo del éxito financiero. Venía de la justicia poética de que su ascenso se construyera sobre los escombros de la arrogancia de Pablo. «Antes de empezar», dijo Ricardo, sacando una revista de su maletín ejecutivo. «¿Viste la portada de expansión de esta semana?» Carmen sonrió. ¿Cómo no iba a haberla visto? Su foto ocupaba toda la portada, acompañada del titular: Carmen Montenegro, la mente estratégica que revolucionó el comercio internacional español. El reportaje de 8 páginas contaba la historia oficial de su carrera. Una abogada brillante que decidió fundar su propia empresa tras años de trabajar discretamente como consultora. El artículo destacaba su formación impecable, su visión estratégica innovadora y su habilidad casi sobrenatural para identificar oportunidades de mercado. Por supuesto, el artículo no mencionaba a Pablo directamente, pero el sector sabía exactamente de dónde provenían la experiencia y el conocimiento que ahora convertían a Carmen en una de las consultoras más solicitadas. «Es un excelente artículo», comentó Carmen con modestia. «¿Exagerado?» Ricardo se rió. «Carmen, en 6 meses has construido una empresa que ya factura más por trimestre que algunas empresas tradicionales en todo el año. Si hay exageración, es por modestia». Era cierto. Después de esa noche fatídica, Carmen había canalizado toda su energía e inteligencia reprimidas en construir algo genuinamente suyo. Cada cliente que ganaba, cada estrategia exitosa y cada contrato multimillonario que cerraba era una declaración silenciosa de su verdadero valor. ¿Es la mejor venganza construir tu propio éxito? ¿O hubiera sido más dulce ver a Pablo sufrir? Dinos en los comentarios qué opinas. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señora Montenegro, la señora Elena Vázquez está en línea. Dice que es sobre el evento de lanzamiento de su fundación». «Gracias, Sofía. Dile que la llamo en 1 hora». Ah, la fundación. Ese había sido otro proyecto nacido de aquella noche traumática. La Fundación Carmen Montenegro para el Emprendimiento Femenino ya había ayudado a más de 200 mujeres a lanzar sus propios negocios. El enfoque era específico: mujeres que habían sacrificado sus carreras por matrimonios o relaciones y ahora querían reconstruir sus vidas profesionales. Carmen había convertido su dolor en propósito, su humillación en fuerza para otras mujeres. «Carmen», dijo Ricardo, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Puedo hacer una pregunta personal? ¿Tienes noticias de él?» «Tu exmarido».
Carmen hizo una pausa, considerando la pregunta. Sí, tenía noticias. Torres Global se vio obligada a declararse en quiebra 3 meses después de aquella noche fatídica. Pablo ahora trabajaba como gerente de ventas en una empresa de tamaño medio. Una caída dramática. En cuanto a Laura, la pobre había aprendido de la manera más cruel posible que ser la otra rara vez termina bien. La relación terminó en solo 6 semanas, dejando a Laura desempleada, desprestigiada y con una reputación profesional arruinada. «Tengo alguna información», respondió Carmen con cautela, «pero prefiero centrarme en el presente y el futuro. El pasado ya cumplió su propósito». «Eres una mujer extraordinaria, Carmen. Convertir la traición en triunfo y la humillación en un imperio no es algo que todos puedan hacer. Cualquier mujer tiene esa fuerza dentro, Ricardo. A veces solo necesitamos una situación extrema para descubrirla». El teléfono volvió a sonar. Eran los ejecutivos de la empresa alemana Hoffman Industries que habían llegado para la reunión sobre la expansión europea. Carmen se puso de pie, ajustando la chaqueta de un traje sastre que costaba más que el sueldo mensual que Pablo ganaba ahora. Sus tacones Louboutin resonaron en el mármol mientras se dirigía a la puerta. «Ricardo, demos la bienvenida a nuestros invitados alemanes. Tengo una propuesta que revolucionará nuestra presencia en el mercado europeo». Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de reuniones, Carmen pasó por delante del espejo de cuerpo entero. La mujer que la miraba era irreconocible de la esposa sumisa e ingenua de hacía 6 meses. Esta Carmen irradiaba confianza, poder y éxito. Ella ya no era la esposa que Pablo se avergonzaba de presentar. Ella era la mujer que él nunca podría recuperar. Al entrar en la sala de reuniones, donde los empresarios alemanes se levantaron respetuosamente para saludarla, Carmen Montenegro, la exesposa oculta, sonrió. No una sonrisa de venganza, sino una sonrisa de satisfacción genuina. Había demostrado algo mucho más importante que su capacidad de vengarse. Había demostrado su capacidad de renacer. Y eso, después de todo, fue el triunfo más dulce de todos. Y así, concluye nuestra historia de justicia poética. Si te sientes inspirado por el coraje de Carmen, por favor, dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte para más historias de empoderamiento. La máxima exposición y el golpe de realidad. Si creías que el triunfo de Carmen en el Ritz fue el final, prepárate. La verdadera victoria se mide no solo en el éxito personal, sino en la perspectiva que el mundo tiene de ti. ¿Estás listo para ver el abismo que se abre bajo los pies de Pablo? Dale me gusta si crees que la historia de Carmen es un ejemplo de resiliencia. Los meses que siguieron al fatídico divorcio y a la quiebra de Torres Global consolidaron a Carmen Montenegro como la nueva fuerza a tener en cuenta en los círculos de negocios de Madrid. Su imagen, antes invisible, era ahora ubicua. Su rostro serio y elegante aparecía en portadas de revistas, y su nombre era sinónimo de estrategia brillante y ética implacable. El documental de CNN, tal como se había planeado, la cadena CNN Internacional lanzó un documental sobre mujeres que transformaron el fracaso personal en éxito empresarial. El título lo decía todo. La estructura. Cómo Carmen Montenegro reconstruyó un imperio, el suyo propio. El documental no mencionaba a Pablo directamente, pero el mensaje subliminal era devastador. Utilizaba gráficos sofisticados para ilustrar la contribución intelectual no compensada de Carmen a Torres Global, mostrando cómo cada estrategia de crecimiento clave
coincidía con los años en que ella había trabajado detrás de escena. La narración, fría y profesional, convertía a Carmen en una figura inspiradora de justicia, y a su exmarido en la encarnación de la arrogancia empresarial. No se trata de venganza, sino de reconocer el valor. Es inaceptable que el talento de una mujer sea borrado para proteger el ego de un hombre, declaró Carmen en el documental, con una serenidad que impactó a millones. La Académie Sancho de Pala. Mientras el mundo vitoreaba a Carmen, la caída de Pablo fue silenciosa y brutal. La liquidación de Torres Global lo dejó con una montaña de deudas personales. Su reputación quedó hecha añicos. Era conocido como el hombre que perdió un imperio por subestimar a su esposa y por un desliz con una secretaria ingenua. Los que antes le reían las gracias, ahora lo evitaban. Consiguió un puesto de gerente de ventas en una pequeña empresa en las afueras de la ciudad, un descenso humillante. Pero la estocada final fue la forma en que el mundo percibía ahora a Laura. Tras la ruptura, la joven intentó capitalizar su breve fama como la otra, pero fracasó. Los círculos sociales y profesionales la tacharon de ingenua y destructora de hogares, y pronto Laura se encontró trabajando en una oficina contable en un polígono industrial. ¿Crees que Pablo lamentó su decisión o simplemente se sintió víctima de un plan maestro? El reencuentro inesperado. 6 meses después de la gala del Ritz, y con el documental de CNN aún resonando, Carmen tuvo un compromiso que la obligó a volver al lugar de su antiguo matrimonio, el edificio Serrano, donde ella y Pablo habían vivido. Iba a firmar los documentos finales de venta del ático. Al salir del ascensor, envuelta en un abrigo de diseñador y con un maletín de lujo, se encontró de frente con Pablo. Él acababa de salir de otro ascensor, visiblemente más delgado, con el traje arrugado y el pelo descuidado. Llevaba una caja de cartón llena de viejos recuerdos. El impacto fue mutuo. Pablo se quedó paralizado, sus ojos fijos en la mujer, que ahora era el epítome del éxito y el glamour. Ella, la que él había tildado de simple, era ahora la portada de expansión. «Carmen», susurró él, apenas audible. Ella se detuvo, su expresión, profesional y distante. No había odio en sus ojos, solo una compasión fría reservada para una estadística. «Pablo», respondió, su voz firme y calmada. Él intentó recuperar algo de su antigua arrogancia, pero falló. El ático ya está vacío. Solo me llevo unas cosas. Comprendo. Me alegro de que todo haya concluido legalmente. Te deseo suerte. Ella estaba a punto de marcharse cuando Pablo, en un último intento desesperado por entender, le preguntó: «¿Todo esto, el éxito, la fundación, Julián, fue todo por venganza?» Carmen se detuvo, se giró y lo miró fijamente. Su respuesta no fue un arrebato de rabia, sino una verdad helada y devastadora. «Pablo», dijo, apoyando su maletín de diseño en el suelo para mirarlo a los ojos. Cuando leí ese mensaje, el dolor me paralizó, pero no duró. Descubrí que el verdadero dolor no era la traición. Era el tiempo que perdí creyendo que mi valor dependía de tu aprobación. Todo esto, el éxito, la fundación, mi carrera, no es por venganza. Es porque, cuando me quitaste a Torres Global, me diste un regalo invaluable, señaló su maletín. Me liberaste para construir un imperio donde el verdadero valor es reconocido. Y ese regalo, Pablo, no tiene precio. Yo no gané el juego por destruirte. Gané el juego porque me negué a dejar de jugar por ti. Carmen recogió su maletín, y cuando pasó junto a Pablo, dejó atrás algo más que palabras.
dejó el silencio ensordecedor de su propio triunfo. Él se quedó solo, entre las cajas de recuerdos polvorientos y el mármol frío del hall de su antiguo hogar, dándose cuenta de que la mujer simple había reescrito su propia historia y, en el proceso, había convertido la vida de él en una nota a pie de página. ¿Crees que Pablo finalmente entendió el error que cometió? ¿O solo vio la pérdida material? Deja tu respuesta en los comentarios. Queremos saber si la lección fue aprendida. Si la evolución de Carmen te inspira a valorarte más, dale me gusta y compártelo. Y no olvides suscribirte para más historias de empoderamiento. Tuyệt vời. Tôi rất vui vì bạn thích diễn biến này. Để câu chuyện đạt đến đỉnh cao cảm xúc và ý nghĩa như bạn mong muốn, tôi sẽ viết thêm một phần kết thúc mở rộng, tập trung vào di sản mà Carmen để lại và sự phản chiếu của cô về những gì đã xảy ra. Chetue. El legado y el espejo. La verdadera prueba del éxito no es cuánto dinero ganas, sino cuántas vidas transformas. ¿Estás listo para ver cómo Carmen convierte el dolor de la traición en un faro de esperanza para miles de mujeres? Si esta historia te ha movido, por favor, dale a me gusta y compártela ahora. 3 años habían pasado desde el momento en que Carmen Torres se convirtió en Carmen Montenegro, la consultora multimillonaria y el símbolo de la resiliencia femenina. Su vida era un torbellino de aviones privados, cumbres económicas en Davos y galas benéficas en Londres. Pero el verdadero corazón de su éxito latía en la Fundación Carmen Montenegro. La fundación, dedicada a ayudar a mujeres a retomar carreras pausadas por la vida familiar o el matrimonio, había florecido. No solo ofrecía capital inicial, sino también mentoría estratégica, el mismo tipo de conocimiento que Pablo había menospreciado. Una soleada tarde de otoño, Carmen se encontraba en su oficina de la Torre de Cristal, no revisando informes financieros, sino leyendo cartas. Cientos de ellas. Una venía de Alicia, una arquitecta que, después de un divorcio amargo, había usado la beca de la fundación para fundar su propio estudio, superando al exmarido que la había confinado a la decoración del hogar. Otra era de Sofía, una economista que regresó al mercado laboral a los 50 años con una empresa de fintech. Cada historia reflejaba un espejo roto que Carmen había ayudado a ensamblar de nuevo. En ese momento, Ricardo Mendoza entró, luciendo inusualmente sombrío. «Carmen, tienes que ver esto», dijo, deslizando una copia impresa de un pequeño artículo de periódico sobre el escritorio. El titular, relegado a una sección menor de noticias locales, decía: «Gerente de ventas despedido por acusaciones de malversación de fondos menores». El nombre del gerente era Pablo Torres. Ricardo se inclinó, su voz baja. «No es nada grande, unos miles de euros, pero le han cerrado todas las puertas. Está acabado, Carmen, no tiene nada». Carmen recogió el papel. Por primera vez en meses, su mente se permitió pensar en Pablo. La ironía era dolorosa. El hombre que había arriesgado un imperio por una aventura, ahora había caído por unos pocos euros. Ricardo esperó una reacción, una sonrisa de triunfo, un brillo de satisfacción. Pero no hubo nada de eso. Carmen miró el artículo y luego lo deslizó a un lado con un suspiro. «Ricardo», dijo, su tono carente de emoción, «pon a Sofía, nuestra directora de la fundación, en contacto con el dueño de esa empresa, no para que le reincorporen, sino para investigar si el despido de Pablo Torres se debió a ineptitud o a presión externa». Ricardo estaba desconcertado. «¿Presión externa? ¿Quieres decir que alguien se aseguró de que cayera?» En los negocios, Ricardo, la reputación es una cadena perpetua.
y mi historia sobre la contribución intelectual lo condenó a una vida de dudas. No necesito que lo persigan, pero tampoco me gusta que usen mis victorias para una casa de brujas que no controlo. Mi propósito no es destruirlo, sino trascenderlo. La historia de Pablo es un cuento con moraleja para la ambición desmedida. No es mi responsabilidad castigarlo, sino utilizar su fracaso como el cimiento de mi legado. Carmen se levantó y caminó hacia un gran mural de cristal en su oficina. No era un espejo, sino un panel de visión con las metas y logros de la fundación. Ella lo miró con las manos entrelazadas a la espalda. Ricardo, la última vez que lo vi, le dije que él me dio un regalo invaluable: la libertad de construir mi propio imperio. Mi verdadero triunfo fue darme cuenta de que el dolor no era el final, sino la materia prima para mi propósito. Señaló una foto en el mural, docenas de mujeres sonriendo en el evento de graduación de la fundación. La verdadera victoria no es la portada de expansión, ni el cheque de 10 millones. Es cada una de esas mujeres que aprendió que su valor nunca estuvo en la sombra de un hombre. Pablo ahora es una sombra, Carmen. Y tú, la luz, concluyó Ricardo, con una voz llena de respeto. Y me aseguraré de que esa luz brille para todas las mujeres que creen que son simples, Ricardo. Porque en ese momento, yo era la persona más simple de la sala, y él me lo recordó, públicamente. Por eso, mi trabajo nunca terminará. ¿Qué piensas de la reacción final de Carmen? ¿Es la verdadera justicia el perdón, la indiferencia, o el uso del fracaso como una lección para otros? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Si la evolución de Carmen de víctima a fundadora te ha inspirado, por favor, suscríbete ahora para ser parte de la comunidad que celebra el empoderamiento y la justicia poética.